Buen día, doctor Edgar Martín Lorca Belueta. Buen día, compañeros. Mi nombre es Rafael Alcides Barreiro Hernández. Soy estudiante del doctorado en educación de la UTEL y docente de matemáticas. Hoy presento mi segundo avance de mi proyecto de investigación que lleva por título Integración de las tecnologías de la educación y la comunicación en el aprendizaje matemático en contexto rural. El proyecto se desarrolla en la institución donde laboro, que es la Técnica Agropecuaria Santa Bárbara de Barranco de Yuca, en el municipio de Magangué, Bolívar, Colombia, y está orientado a la alfabetización para el cierre de la brecha tecnológica en la enseñanza de las matemáticas. La institución donde laboro está ubicada en la zona rural de Magangué, Bolívar. Atendemos una comunidad de campesinos, pescadores, agricultores, familias de escasos recursos, con accesos muy limitados a las tecnologías. Trabajo 6 grupos de básica secundaria, 3 de séptimo grado, 3 de octavo, con un promedio de 23 estudiantes por grupo, lo que suma 138 estudiantes en total. Los recursos tecnológicos son limitados, como ocurre en la mayoría de las escuelas rurales de este país. Pero contamos con algunas ventajas. Hay una en concreto que es que hay cobertura de internet que nos facilita un operador móvil en la zona, lo que nos permite llegar a estudiantes a través de sus celulares. Como docente de matemáticas vivo todos los días una realidad difícil. Mis estudiantes le temen a las matemáticas. El bajo rendimiento es persistente, el desinterés es evidente y la metodología tradicional de tablero, memorización, lleva décadas y no han dado resultados. A esto se suma la brecha digital. Mientras en las ciudades muchos estudiantes aprenden geometrías con software especializado, nuestros estudiantes de Barranca de Yuca no cuentan con la misma posibilidad. Esta brecha tecnológica se convierte en una barrera pedagógica que condiciona las posibilidades de aprender, participar y avanzar en igual de condiciones. Mi proyecto parte de la pregunta que ven en la pantalla: ¿cómo pueden las TIC disponibles mejorar el aprendizaje de las matemáticas y reducir la brecha digital en los estudiantes de Barranco de Yuca? Uno de los conceptos importantes de este proyecto es la identidad de aprendizaje digital. En palabras simples, significa que el estudiante empiece a verse a sí mismo como alguien capaz de aprender usando tecnología. No se trata solo de saber manejar celular o entrar a internet. Se trata de que el estudiante diga: yo también puedo usar estas herramientas para entender matemáticas, resolver problemas y aplicar lo que aprendo a mi vida diaria. En mis estudiantes esa identidad necesita fortalecerse. Muchos han vivido dificultades continuas con las matemáticas, lo que ha afectado su confianza frente al área. Además, perciben que las herramientas digitales para aprender están más disponibles en otros contextos, especialmente urbanos, y no siempre en su propia comunidad. Mi apuesta es transformar esa identidad. Cuando un estudiante de Barranco de Yuca calcula en una hoja de cálculo el costo de la cosecha de su familia, o construye en GeoGebra la figura del terreno donde su padre va a trabajar, algo cambia en él. Se reconoce capaz y eso vale más que cualquier nota. Introducir tecnologías en el aula sin entender los factores emocionales esto puede ser un error. El miedo a las matemáticas es real y profundo, construido desde la infancia, mitos y leyendas de nuestra área de matemática. La teoría de la autodeterminación nos dice que la motivación verdadera surge cuando el estudiante siente autonomía, competencia y pertenencia. Las herramientas digitales bien usadas activan esta motivación porque permiten participar sin temor a equivocarse,
ver el proceso y aprender a su propio ritmo. También hay factores sociales. La autoeficiencia digital baja en los docentes genera resistencia a lo nuevo. Por eso en este proyecto se incluye la formación gradual, el acompañamiento entre pares y reconocimiento público de los logros intermedios. Las familias son también parte del proyecto. Este proyecto contempla espacios para mostrarles a los aprendizajes concretos de sus hijos, que van construyendo mediante el uso de herramientas. La brecha digital no es simplemente no tener computador, tiene 4 dimensiones: falta de acceso a dispositivos y conexión, falta de habilidades para usar bien las herramientas, baja calidad del servicio disponible y la incapacidad de hacer el uso creativo de la tecnología. En Barranco de Yuca las 4 están presentes al mismo tiempo, pero lo más difícil no es la dimensión técnica, sino la simbólica. Cuando un estudiante o un docente cree que la tecnología avanzada no es para ello, esa creencia es la barrera más difícil de derribar. Por eso este proyecto no espera tener condiciones perfectas. Trabaja con lo que hay: los celulares, la cobertura del internet, la app gratuita, y desde aquí vamos a construir un buen proyecto que nos genere el aprendizaje significativo de las matemáticas en estos estudiantes. La gamificación, estrategia central del proyecto. Una de las estrategias más poderosas que propone este proyecto es la gamificación, que es usar elementos de juego para hacer interesante y motivador el aprendizaje. En matemática, esto es especialmente útil porque el error deja de ser motivo de vergüenza y se convierte en parte natural del juego. Un cuestionario de Kahoot, donde toda la clase compite respondiendo, preguntas de fracciones, o una misión en GeoGebra, donde hay que construir una figura paso a paso, una actividad donde el estudiante administra virtualmente la finca de su familia y calcula los costos de producción. Son formas de aprender matemáticas que estos estudiantes nunca habían tenido. La gamificación también la usamos como docente en los talleres de formación digital para transformar la resistencia en curiosidad. Tecnología, comunicación y educación matemática. Son 3 cosas separadas, pero forman un sistema en el que cada elemento transforma al otro. Cuando la tecnología entra al aula en Barranca, transforma primero la comunicación. El docente deja de ser el único que sabe y el estudiante deja de ser receptor pasivo. Un grupo de WhatsApp pedagógico donde los estudiantes comparten resolviendo problemas, o un video grabado con el celular donde el estudiante explica la construcción en GeoGebra, son formas de comunicación matemática que en el modelo tradicional nunca se permitió. Y esa comunicación transformada, retroalimentada, da como resultado una buena educación. Cuando el estudiante explica un concepto a otro, aprende más profundamente que cuando solo copia del cuaderno. La implicación más importante es que integrar las TIC no es cambiar el tablero por una pantalla, es transformar la cultura del aula. Hay unos soportes teóricos para este proyecto. Está sustentado en 5 marcos teóricos articulados. Vygotsky nos dice que el aprendizaje es social y mediado por herramientas culturales. Hoy en día esas herramientas son las digitales. Desi y Ryan nos explica que la motivación genuina surge de la autonomía, la competencia y el sentido de relación, que es exactamente lo que las buenas actividades digitales generan en este caso.
Bandura nos ayuda a entender que la confianza es clave. Si un estudiante o un docente cree que puede usar las tecnologías, se atreve a probarlas, perdón. Pero si piensa que no es capaz, la evita. Por eso este proyecto no solo enseña a usar herramientas digitales, sino que también busca que el docente y los estudiantes ganen seguridad y confianza para utilizarla. Siemens nos recuerda que en la era digital el conocimiento está en las redes, no solo en la cabeza del docente. Y Artigüen nos muestra que cuando los estudiantes usan tecnología en matemáticas, sus estrategias de resolución cambian cualitativamente. Estos 5 autores juntos me dan las herramientas para entender que todo lo que voy a observar en el aula y lo valioso que es. Bien. Pasamos entonces a los enfoques y el diseño de investigación. Este proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativo como un diseño de investigación y acción. ¿Qué quiere decir esto? Que este proyecto no se queda solo en observar el problema. Como docente, yo también hago parte de la solución. Por eso primero identifico qué está pasando en mis clases. Luego aplico una propuesta de mejora. Observo cómo responden los estudiantes y finalmente reflexiono sobre los resultados para seguir ajustándolos a la práctica pedagógica. El proceso tiene 4 fases. Primero, diagnóstico, donde caracterizamos competencias digitales y actitudes de docentes y estudiantes. Segundo, el diseño de la intervención, donde construimos la propuesta didáctica contextualizada con gamificación. Tercero, la implementación con los 6 grupos, Y cuarto, la evaluación y sistematización para generar recomendaciones transferibles a otras instituciones rurales del país que tengan iguales condiciones. Para cerrar, quiero decir que este proyecto no nace de una idea lejana ni de una teoría escrita desde afuera. Nace de una realidad que veo todos los días como docente rural. Estudiantes con capacidades, con inteligencia, con sueños, pero que muchas veces han perdido la confianza frente a las matemáticas y sienten que la tecnología educativa no hace parte de su mundo. Por eso este proyecto es necesario, porque no se trata solo de usar GeoGebra, hojas de cálculo, plataformas digitales. Se trata de abrir oportunidades de aprendizaje donde antes había miedo, distancia o desmotivación. Se trata de demostrarle a nuestros estudiantes que ellos también pueden aprender matemáticas de otra manera, que las tecnologías también pueden estar al servicio de su contexto y que su vida rural también puede ser punto de partida para construir conocimiento. No podemos seguir esperando, que las condiciones sean perfectas para empezar a transformar la educación. Tenemos que aprender a construir con lo que tenemos desde nuestra realidad, con creatividad pedagógica, compromiso docente, participación de la comunidad educativa. Este proyecto propone precisamente eso, convertir las herramientas disponibles en oportunidades reales de aprendizaje, motivación y cambio. Porque cuando un estudiante rural descubre que puede aprender matemáticas usando la tecnología para resolver sus problemas de la vida, no solo mejora una nota, también empieza a cambiar la manera de cómo se ve a sí mismo y cómo imagina su futuro. Muchas gracias, compañeros.